Área de arte y cultura. Cuarto de secundaria. Unidad 2. Tema texto dramático. Presentación que tiene como propósito que los estudiantes de cuarto grado de secundaria reconozcan el texto dramático como elemento importante dentro del arte del teatro. Texto dramático. Recibe el nombre de texto dramático todo aquel escrito que se elabora con el fin de ser presentado en público, no mediante la mera lectura, sino a través de la actuación teatral. En este tipo de texto se interpreta una o varias situaciones de conflicto entre diferentes personajes, las cuales configuran una historia que es representada a través de los diálogos y acciones de los actores. La acción transcurre en un escenario determinado, ambientado en un espacio y un tiempo concretos, y el conflicto en cuestión se va desarrollando a lo largo de múltiples escenas. El texto dramático es uno de los tres principales géneros literarios, junto con la narrativa y la lírica o poesía. Comparte con el primero el hecho de generar una historia con introducción, desarrollo y desenlace, mientras que tiene en común con el segundo el hecho de buscar una representación alejada de la mera lectura literal. La construcción del texto dramático se plantea mediante una secuencia de unidades, delimitadas generalmente por un intervalo en la representación. Estas son externa e interna. Externa. Acto. Es la unidad mayor de una obra. Los actos suelen estar separados por un oscuro o una pausa, por la caída del telón o por un intermedio. Cada acto suele estar compuesto de cuadros y escenas, siendo estas su división más pequeña. Un acto representa en sí mismo una unidad coherente dentro del desarrollo de la trama. Escena. La entrada o salida de un personaje indica dónde empieza la escena. Cuadro. Viene a ser una especie de acto pequeño, pero no se interrumpe la acción mediante el intermedio. Interna. Inicio. No solo es el arranque de la obra teatral, sino la presentación de datos o elementos que intervienen en la acción. Interna. Nudo. Comprende el desarrollo de la propia acción, que deberá ser progresiva. Aquí está considerado el conflicto, que son los problemas en los que están envueltos los personajes. La crisis es el momento en que el conflicto principal se agrava, empeora o aumenta. Y el clímax es el instante en que la situación agravada explota. Y el desenlace es la culminación de la progresión de la acción, de forma que queda claramente determinada. La tensión bajo algo llega al final o a su conclusión. Aquí tenemos un pequeño mapa para orientarnos la estructura de un texto dramático, tanto en su forma interna y externa. La estructura que posee los textos dramáticos se compone en dos tipos de textos. Texto principal es el tiempo que presenta la forma en la que hablan los personajes, que puede ser por medio de un monólogo o un diálogo. Texto secundario es el tipo de texto que incluye el escenario, el vestuario y las líneas.